Hola, gracias por estar con nosotros en esta su mesa central desde el periódico El Colombiano en Medellín. Les vamos a contar, no me van a decir, pero esta semana, pues es que no hay manera de sacar 3 temas, porque son tantos los temas que se hace difícil, hasta para uno explicar y aclarar. Pero quería empezar por algo. Ustedes, creo que esta es la peor semana para Petro desde el punto de vista internacional. Sí, lo estás diciendo por el tema España, lo estás diciendo porque, por Macron. Claro, porque él llegó y se le acercó a la reina Leticia a darle un beso. Estaban y de pronto cartados, la reina hizo es que el movimiento de la cobra, que es un movimiento que hacen las reinas, ya saben hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Se acuerdan que el difunto Chávez trató de besar a la reina Isabel? Claro, y que la reina Isabel también le dijo, córrase para allá, ¿no? Sí, no se ha igualado prácticamente. Entonces, bueno, primero fue eso por allá. Luego se fue para Francia a una reunión de la OCDE y lo peinó Macron. Exactamente. Pero lo que le dice Macron es que va al hueso de lo que sucede con Petro, que siempre pone enemigos, los del sur y los del norte, los que guardan el... Sí, le dice no simplifique las cosas. Exactamente. Sí, las cosas no son tan simplificadas. Es decir, Macron le respondió en 30 segundos, le dijo, mire, primero hay que hablar con hechos. Segundo, no simplifique la vida, que no es así. Tercero, yo no le estoy dando clases al sur nunca de qué tiene que hacer. Entonces el sur... Quítese el complejo del sur. Exactamente. Otra vez, Chávez de por medio. Acuérdense cuando le dijo el rey Juan Carlos a Chávez, que se calle. ¿por qué no te callas? Este fue el ¿por qué no te callas? De Macron. Veamos lo de Macron. Gustavo, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur porque simplemente viene del sur, y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí mismo. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe, y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política, por favor, lo ruego. Bueno, Lo de la reina, lo que pasa es que Chávez no... El lapsus psicoanalístico aquí que dije Chávez por decir Petro, pero Petro no se sabe comportar ante esas instancias. Acuérdense que también hubo una polémica cuando conoció al Papa, que recién había sido ungido como Papa, que no se le acercó, como decía el protocolo. O sea, él le gusta... Ah, no, y el vestido que se puso en España, pues que se puso, hasta el vestido pasa, pero los zapatos estaban, pues, pero bueno, no importa, eso es él queriéndose ir. Y terminó la semana con el tema de Estados Unidos, pues que Estados Unidos por primera vez bueno, ahorita hablaremos de ese tema, pero mandó al embajador que se viniera para Washington porque tenía que explicarle qué era lo que estaba pasando. Llamado a consulta, que llaman, ¿no? En ese país. Y además, pues bueno, claro que... el otro episodio internacional fue el de Manta, que también vamos a hablar ahora. Pero ese sí no es un chascarrillo, ese es grave. Pero ¿qué libro nos mandaron a leer? ¿Oíste? Es que nos la tiene dedicada esta semana Petro. Yo he notado esta semana y la semana anterior una estrategia en contra del colombiano de parte de Gustavo Petro. Y yo tengo una hipótesis, que no es Gustavo Petro, aunque puede ser Gustavo Petro, sino que son Daniel Quintero e Isabel Zuleta, que tienen acceso a la estrategia de redes sociales de Petro y que han decidido que tienen que desacreditar al colombiano, porque sabemos que Isabel Zuleta es experta en quemar a la gente en las redes sociales. Entonces han puesto a Petro a decir una cantidad de cosas que nada que ver. Hasta cuando publica otro medio. Exacto, entonces publica otro medio, le echa la culpa al colombiano, no, publicó la silla vacía, nos echó la culpa. Lo de Dusan. Y lo de Dusan, que lo dijo su presidente de los seguros, de Colpensiones, dijo una cosa, nosotros publicamos la registramos. Y el problema somos nosotros. Sí, que tan mentiroso el colombiano. Entonces, pero si realmente hay una estrategia. Luzma, y sí tiene mucho que ver, porque si lo pensamos con el Tarimazo y con Daniel Quintero, que ya sale, ¿viste la nueva imagen, del hombre? Porque si Daniel Quintero es el
candidato de Gustavo Petro, Daniel Quintero y Gustavo Petro necesitan necesitan acabar con el colombiano, claro, porque el colombiano pues es incómodo para Daniel Quintero, o ha sido incómodo históricamente. Porque aquí le revelamos todas las investigaciones que hoy tiene abiertas en la justicia. Pero bueno, pero Petro nos mandó a leer un libro. Usted ya compró el libro, vi que compró el libro que nos mandó a leer Petro. La naturaleza ¿Cómo se contra llama? El capital, Kohei Saito. Pues debe ser un buen libro, ¿cierto? Pero yo me voy a leer primero el que él estaba escribiendo, porque es que él nos respondió, porque nosotros hicimos un artículo sobre qué estaba haciendo Petro en Manta, lo hizo Santiago Ángel, que nos acompaña desde Bogotá y que ahora nos va a contar todos esos detalles. Pero entonces él está escribiendo un libro, escribió 30 páginas de un solo tirón. Imagínense uno escribe, ¿cómo era bueno el libro? ¿Cómo era bueno el libro? El problema que alguien escribe 30 páginas en una tarde. El problema es si escribe como escribe en Twitter. Bueno. Porque pobre editor, por Dios. Exactamente, ese no lo edita ni la inteligencia artificial. Pero yo sí voy a leer los dos libros, el que él está escribiendo y el que nos mandó a leer. Pero bueno, vámonos con nuestros temas, que esto era apenas un abrebocas. Oiga, nuestro primer tema es otro día de gran caos. Así como pasó hace como 15 días que dijimos que el edificio Colombia se zarandeó por todas estas decisiones con respecto a las reformas, pues este jueves fue realmente otro de esos días bastante agitados, verdadero terremoto en el país. Empezando, Santiago... Terremoto y réplicas a la lata. Terremoto y réplicas, sí, téngase fino. Empezando por lo de, primero, Laura Sarabia nos sorprendió, es que ese jueves uno puede ir paso a paso para entender cómo fue. Laura Sarabia nos sorprendió renunciando a las 7 de la mañana, mandó su carta de renuncia, ella más o menos sugiriendo que el tema de los pasaportes, ella no iba a hacer cosas que de verdad no pudiera hacer. Entonces renuncia. Tan teso eso, porque es como que ella dice, yo no me uno a los atrabiliarios como Sade. Exactamente. ¿No? A ella la tenían muy arrinconada, ¿no, Santiago? ¿Usted cómo analiza la renuncia de Laura? Pues, Luz María, indudablemente había perdido muchísimo poder. Estamos hablando de una persona que tuvo el control de toda la administración de Gustavo Petro durante los últimos 3 años, con la excepción de un lapsus de tiempo en el que no estuvo presente por los escándalos, pero regresó, y mientras que Sarabia estuvo en Palacio, pues ella era la jefe, la que mandaba y la que llenaba las ausencias del presidente. Y con el regreso de Benedetti en noviembre pasado, a finales de año, eso empieza a cambiar definitivamente. Benedetti recupera su poder, la relega, le dan el puesto de canciller, que es un cargo muy importante, pero ella queda completamente distante de las decisiones centrales del gobierno, de la agenda del presidente, de hablarle a debido al presidente, y ese espacio pues lo ocupa Armando Benedetti. La relación entre ellos dos no era buena en los últimos meses, y lo de los pasaportes termina un poco detonando esta rabia del presidente de que no se estaba haciendo lo que él quería que se hiciera. Que es el capricho del presidente, es que no podemos perder de vista que Álvaro Leiva lo sacaron de ese cargo, la Procuraduría, por no haber firmado ese contrato que tenían que firmar, porque ya se había hecho el proceso debido, ya era dentro de la ley lo que se había hecho. Entonces ella seguro dice, no, a mí no me va a pasar lo mismo que Álvaro Leiva, yo pues hasta aquí llego, no me voy a sacrificar. Pero ¿cómo será de gracioso? Pues de gracioso no, de trágico lo que pasa en este gobierno, que ahora todos salen a decir, no, se va la mejor. Humberto de la Calle dijo, no, la última mohicana. Pues se nos olvida todos los escándalos que protagonizó Laura Sarabia. Empecemos por las chuzadas de el maletín o la plata. Yo no sé si era maletín o era plata. El polígrafo a Marelvis, claro, a la niñera. Los escándalos de su hermano. Era maletín y plata. Maletín y plata. Maletín los escándalos, con plata. En fin. Y muchas otras cosas, y todos los secretos que ella guardaba. Y entonces, los audios con Benedetti. ¿Cómo será? Pobre país. Es decir, hemos llegado a un punto en que decimos, no, Laura, no te vayas, por favor, quédate. Lo que pasa es que es eso. Lado está el pastor Sade. Claro, es eso. Claro. Era como la única persona que tenía, pero no le digamos pastor. Ese señor es que
a mí me indigna que él porque Claro, es como cuando se autodenomina. Se autodenomina pastor cuando ese señor no es ningún pastor. Pero lo que iba a decir es que lo que dice la gente es porque es como la única persona que guarda algo de razón, de sentido común, que guarda las formas. Claro, porque hay que recordar la crisis diplomática cuando devolvieron el avión con los deportes. Claro. de Petro La de las trinando a 3 de la 3. mañana, el trino de las 3 de la mañana. Que fue Laura Sarabia, pues Laura obviamente, Sarabia que salvó. y Luis Gilberto Murillo, los que ayudaron ahí a Y salvar. ella ha sido la que se ha comunicado con los empresarios y ha Ha sido el mantenido puente, algo claro, de claro. relación buena con los empresarios. Entonces va a quedar esto en manos de la fiebre. Luz María, con los empresarios y con todos los sectores, Ujú. realmente, porque para los periodistas también mucho tiempo el único canal de comunicación posible con el gobierno era ella, y respondía, sí es cierto que trabaja mucho, entonces ella siempre estaba pendiente de todo con cierto grado de sensatez, porque con los otros funcionarios del gobierno era... Es verdad, ese trabajo yo no había caído en vos cuenta. te Se tocó, va ¿no? el puente del país con ese gobierno. Ella incluso realmente ese era el puente. hacía desayunos y reuniones con los periodistas Sí, para informarles. es verdad que en medio de todos sus escándalos, es verdad que realmente Laura Sarabia había mostrado un grado de sensatez Sí. que nos tranquilizaba un poco, pero ahora nos intranquiliza, entonces que se vaya. ¿Cómo habrá llegado el tema a qué punto para que ella se vaya? Pero además la carta de despedida de Gustavo Petro, yo no he visto una cosa peor. La frase narcisista del final del trino, ¿Qué- impresionante. ¿Qué dice? Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. No, increíble. Es decir, es No, que ese es el mismo de Poli y yo. Mi amigo Poli y yo. Ah, no, y el Papa, Es el ¿no? mismo. ¿Cómo decía? El Papa Ah, sí, mi y amigo, todo, el Papa Francisco, sí, y todo. Mujica, mi amigo. Sí, todo. Pero además le dijo hormiguita, que él era el orador y que ella era la hormiguita. Y además la despidió diciendo que ella era codiciosa, es decir, que tal amigo, es decir, con esos Con los amigos, amigos. para con que... esas cartas de despedida. Como para prestarle plata. Oye, bueno, entonces lo del pastor, El alias pastor, sí, alias pastor. muy bien, sí. Alias es el pastor, entonces resulta que cómo puede ser que ahora en manos del pastor Sade, de alias el pastor, quede los pasaportes de todos los colombianos. Del país. Ya Decía yo, dale. No, que iba a decir era que incluso la imprenta nacional dice, nosotros necesitamos casi un año para poder imprimir Pero pasaportes. él cuadra no los hay- tiempos de forma perfecta. Que la empresa Thomas Greganson va a dejar 600.000 pasaportes, que eso dura para 4 meses. Más 2 meses que faltan son 6 meses. Mejor Está dicho, listo en todo. palabras del pastor Sade, los tiempos de Dios son perfectos, básicamente. Pero además es que el pastor Sade decía yo estos días porque una noche de pronto le dio por poner un trino, el jefe de despacho de la presidencia de la República, tal vez el segundo cargo más importante del país o el tercero, lo que sea, y sale con un trino mostrando a Miguel Uribe y dice, me dicen que Miguel Uribe lo vieron caminando No. en los pasillos del hospital. Es decir, el señor o es un idiota o es un malvado de unas dimensiones inconmensurables. Y en manos de él quedan los pasaportes, que además son los datos, la información, que lo de los pasaportes, Santi, tú sabrás mejor que nosotros, que tiene de fondo, a pesar de que es una pelea de Gustavo Petro con Tomás Greganson, porque él decidió, él a los que decide darles la pelea, les da la pelea como a Sanitas, que le acaban de Sí, claro. hacer devolver. Él había intervenido a Sanitas de pura revancha contra Sanitas. Sus caprichos ideológicos, sumadas a sus revanchas personales, están llevando al país al acabose. Y el caso de Tomás Greganson es parecido al de Sanitas, porque esos señores me parece que nada que ver, que esos señores son malos, entonces él ya no hay una cosa técnica, entonces nos van a llevar a que los pasaportes los haga la imprenta nacional, que no tiene Que no capacidad. tiene cómo. Que los técnicos de la Cancillería dijeron que no había capacidad, que Laura Sarabia dijo, esto no se le puede entregar a la imprenta, no está lista, pero entonces ya el pastor Sade hace lo que le diga el presidente. Entonces el presidente le dice, tírese por un barranco, él se tira por un barranco. Si el presidente le dice, saque los pasaportes con la imprenta nacional, él saca los pasaportes con la imprenta nacional. Además, el problema es no solamente que esos documentos pueden ser pues estratégicos para cada persona, sino que la información de todos nosotros van a quedar en manos de quién, de alguien elegido por el pastor Sade. Realmente preocupa. Santi, eso de los pasaportes, ¿qué puedes anotar ahí sobre si sí se les va a dar a los portugueses? ¿La imprenta nacional está habilitada o no?
Luz María, pues como ustedes lo decían, este es otro caso de obsesión personal del presidente de la República, porque a él le parecía que Thomas Grecan Sons durante mucho tiempo había ganado esa licitación y que no había competencia, y por eso decidió pues meter al ex canciller Leiva. Es muy curioso porque el presidente dice que Leiva se metió en un problema por no hacerle caso, pero en realidad no. El problema de Leiva y la decisión de la Procuraduría de suspenderlo fue porque la licitación la había ganado en derecho Thomas Grecan Sons y el presidente dio la orden de que no le entregara el contrato. Leiva le hizo caso a sus instrucciones y por eso lo sacan. Lo que es más importante del caso de los pasaportes es que de pronto la gente no se alcanza a imaginar lo difícil que es hacer un pasaporte porque se trata de un documento de seguridad. Uh-huh. Usan unos hilos de altísima calidad, tiene unos sellos de seguridad que no son legibles para cualquier tecnología, y el propósito es que esos pasaportes pues no sean fácilmente falsificables. Entonces no cualquiera puede hacer pasaportes. Por eso lo estaba haciendo Thomas Grecan Sons en los últimos años, porque tienen toda la tecnología y digamos que además toda la propiedad intelectual sobre las marcas. Nadie se había quejado, claro. Y pues todo nos funcionaba divinamente. Muy bien. Como la salud. Uh-huh. La salud funcionaba muy bien hasta que Petro en su capricho ideológico decidió destruirla y ahora va a decidir destruir los pasaportes. Una cosa que quería señalar ahí, Luzma, es la importancia de esto, que es Petro está cada vez más cercano de quienes le hacen caso, aunque lo que diga pueda ser una locura. Recuerden que cuando sale la primera purga de ministros, entre los que estaba Alejandro Gaviria, una de las cosas que dijo Jorge Iván González fue que cuando lo llamaban él le decía, es que yo necesito que eso funcione. Vaya en contra de la ley o no, es decir, hágalo. Los ministros no importan lo que piensen los ministros, lo que si hagan, está en ley o no. Solo necesitan cumplir las órdenes del presidente. Santiago, ¿ibas a anotar algo más? Sí, que lo que sigue en adelante, y pues que también es el detonante de la salida de Sarabia, es que esto queda enredado con la Cancillería de Luis Gilberto Murillo, que reemplaza a Leiva, y lo que decide Murillo es que ante la necesidad de poder garantizar la impresión de los pasaportes, entonces se le hace una prórroga al contrato anterior de Thomas Grecan Sons. La prórroga de ese contrato ya se iba a acabar en septiembre, y Laura Sarabia como canciller decidió entonces hacer otra prórroga de 11 meses, mientras que se acondicionaba la imprenta nacional con la tecnología con Portugal, porque esa es la opción que se ha explorado. Pero el presidente, en un consejo de ministros, un día después de que Laura Sarabia hizo un off the record con varios periodistas para contarles su decisión, pues la desmiente y dice que no, que el contrato no se va a prorrogar con Thomas Grecan Sons. Una semana después, Saade dice que eso no se va a hacer, que ya está listo todo con Portugal, y pues estamos hoy en la incertidumbre de qué va a pasar con los pasaportes. Eso va a ser un enredo. Primero porque esa facultad de hacer los pasaportes es indelegable del Ministerio de Relaciones Exteriores, a no ser que nombren a Saade, canciller de la República, claro, y lo asuma, claro. Eso es indelegable. Segundo, la imprenta publicaba estos días nuestro columnista Melquisedec Torres, que hace como unos 6 meses o más la contrató la policía para imprimir unos diplomas. La imprenta tuvo que subcontratar la impresión de los diplomas, es decir, esa es la capacidad que tiene la imprenta. Pero bueno, no nos alarguemos más en ese punto, solo para concluir, bueno, nos faltan 2 puntos de los más importantes. Uno, la captura de Carlos Ramón González, sí. Que fue mano derecha de Petro, fue su director nacional de inteligencia, esto es y fue su director del DAPRE, de la Presidencia de la República. Y ahora un magistrado ordenó la captura de Carlos Ramón González ese mismo jueves, el jueves del caos, por el saqueo de la unidad de riesgos. Unidad de riesgos que, acordémonos, la saquearon supuestamente para pagar coimas a los congresistas para que aprobaran las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Y si mandan capturar a Carlos Ramón González, quién sabe, Zapita, a dónde más llegue. Pero hay que decir que Carlos Ramón González está por fuera del país, ¿o no, Santi? Sí, está por fuera del país desde hace varios meses, cuando pues se convierte él en un blanco para la Fiscalía y para las autoridades por las delaciones de Olmedo López, de Sneider Pinilla y de otras personas. No sabemos con exactitud en dónde está, porque la defensa no ha querido revelar su paradero, pero dicen que podría estar se habla como de 3 países, de Nicaragua, de Panamá o de Costa Rica, pero lo más probable es que esté en Nicaragua.
Sí, porque Daniel Ortega, pues Carlos Ramón González fue compañero del M-19 de Gustavo Petro, y Daniel Ortega era amiguísimo del M-19, pues compartieron esta lucha latinoamericana de la época, entonces no sería extraño que tenga una buena cercanía y que Daniel Ortega en Nicaragua lo blinde para que no tenga que venir a responder. Y luego por la tarde, como si esto fuera poco, además, es que había otro temita que pasó por ahí, capturaron a Alex Bernot en el aeropuerto del Dorado. Sí, Alex Bernot, que recordemos, el abogado amiguísimo de Petro, íntimo de Petro, que además Petro nombró a su esposa en un cargo diplomático en la UNESCO importante en Francia, en París, que todo siempre se interpretó como que era un nombramiento para Bernot, y Bernot llegó y lo cogió la policía porque tiene un problema, porque compró unos testigos en el caso Hyundai Matos, él compró los testigos, se probó, y lo capturaron. Entonces es otra mancha para el historial de los amigos del presidente Gustavo Petro, y por la tarde, eso le quise decir rápido para no demorarnos mucho, y por la tarde ya la bomba atómica, que fue ¿cuál, Santi? Pues la decisión del gobierno de Estados Unidos de llamar a consultas al embajador John McNamara, porque pues era evidente, el presidente de la República llevaba una semana señalando, con base en esta grabación revelada por El País de Álvaro Leiva, que había unos funcionarios estadounidenses intentando darle un golpe de Estado. Esa es una acusación a un Estado muy grave, y pues el gobierno americano decidió llamar a consultas a su embajador. Lo propio hizo Petro con el embajador García Peña, que está ahí. Hizo como respuesta. Ahí vale mirar que en el comunicado de Estados Unidos dijo un llamado urgente a consultas urgentes. Entiendo que no es muy común esto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Alguien decía que en los últimos 100 años no se había hecho este llamado a consultas. Ellos siempre han dicho que su gran aliado en la región es Colombia. Y lo ratifican en el comunicado. En el comunicado, de todas formas, dan una frase que dicen que sigue siendo un aliado estratégico importante. Pero el punto, a mí lo que me da la impresión, aunque este era nuestro siguiente punto, pero podemos irlo trabajando acá, lo que me da la impresión es que lo que Estados Unidos dice, pero este señor, ¿por qué le cree a Leiva? Pues porque finalmente Gustavo Petro ha hecho de la denuncia que hizo El País de España sobre unos audios en los que Leiva estaría diciendo hay que sacar a este señor de acá, pues Gustavo Petro lo convirtió en un golpe de Estado en el que estarían orquestando algunos personajes políticos de Estados Unidos, cuando los personajes políticos de Estados Unidos dicen ni he hablado con el señor Leiva, ni lo conozco, ni sé quién es. El mismo artículo del País dice que supuestamente Leiva fue a buscar unos congresistas y esos congresistas le dijeron no, ni de fundas, aquí Exacto. no vamos a alcahuetear eso. El problema es la manera como el presidente Gustavo Petro ha instrumentalizado eso para victimizarse y para certificar. Encajó en su narrativa. Exactamente. Claro. Sí. Le ratifica esa narrativa de que le van a dar un golpe de Estado. Le ratifica para él, porque en la práctica pues ahí no hay nada, es un señor. Los golpes de Estado van blandos, no blandos. No, pero duros. es que además imagínate a Álvaro Leiva. No, es. No, y además hay una cosa, y tanto es así, que acuérdense que él ya había sugerido el año pasado que las condiciones del país no eran buenas para las elecciones, que no había garantías, y con esto de Leiva volvió a lo mismo, no hay garantías para las elecciones del próximo año. Petro lleva diciendo desde 2010 que no hay garantías en las elecciones, ha sido senador, presidente, lo han elegido de todo. Lleva desde 2010 diciendo que no, que le han dado un golpe de Estado y pues ahí está el presidente de la República. Entonces esas son las narrativas de Gustavo Petro, que las usa para distraer la tragedia de gobierno que es su administración. Entonces, pero bueno, igual nos distraemos todo el tiempo con él en esas cosas. Sin embargo, pues lo de Álvaro Leiva, hay que decir pues que aquí hemos dicho siempre que Álvaro Leiva pues es un personaje impresentable que siempre está tratando de protagonizar, de estar en el poder, en la jugada, y pues esa grabación en donde dice hay que sacar a este señor, pues es lo mismo que dice en sus cartas. En las cartas que fueron públicas, él también decía, este señor se tiene que ir. Entonces, digamos que no está diciendo nada diferente, nadie le paró bolas, pero obviamente todo esto suma a la narrativa. El bufón de cada corte.
En los últimos 20 años ha sido Leiva. Leiva, el bufón, no, el aprovechado. El aprovechado ha vivido de la paz 40 años, lo he dicho aquí ya varias veces en este programa. 40 años vivió de la paz, de que él era, mejor dicho, el ser inamovible, imprescindible en la paz. Para relacionarse con Pero no las FARC, estuvo en los 40 años en 80s. guerra, porque luego descubrimos que era de las FARC, porque luego apareció que era de las FARC. Entonces le tomó el pelo a todos los gobiernos consecutivos y ahora en su ya edad muy adulta, no es capaz, no logra vivir sin un reflector encima. Es decir, es como esas personalidades que tienen unos problemas de protagonismo que si no pueden vivir. Pero bueno, yo no sé si se nos queda algo de ese jueves de caos. No, eso es todo. No, pues, ¿Quiere más? No más. Yo creo que ya se nos fue todo el programa en el jueves de caos. Bueno, entonces vamos con nuestro próximo tema. Bueno, si usted está viendo esto en redes sociales, un pequeño video de pronto en Instagram o en X o en Facebook, nos puede seguir en YouTube. Aparecemos como El Colombiano Videos o Periódico El Colombiano, nos encuentra, nos sigue, activa la campanita para que siga viendo cómo le va a las semanas en el gobierno nacional, pero también en el gobierno de Antioquia, de Medellín y también del mundo. Aquí comentamos todas las noticias desde El Colombiano. Oye, para que se suscriban deberíamos empezar a ver qué hacen estos pollos. ¿Estos pollos no será que van a...? Que entreguen algo, ¿qué será? O entregamos un pollo. Eso, estamos encartados con unos pollos. Pollo y una gaseosa para el que se suscriba. Los pollos no supimos si eran petristas o no eran petristas o son periodistas o Yo qué. creo que son buenos reporteros porque han estado en todos todos los candeleos este todos año. los derrumbes. Ay, a propósito, oiga, salió Frisbee España va disparado. Bueno, este que se había ido para España, ¿se acuerda que se devolvió? Ese fue el que llevó la receta. Bueno, se supone que este programa es para tratar de aclarar un poco lo que sucedió esta semana, pero el capítulo anterior estuvo lleno de cosas porque era para aclarar lo que sucedió ese día. Pero hay otro tema que de alguna manera está relacionado, pero que queríamos tocarlo aparte porque es como enredado. Y queremos darles la información que nosotros tenemos sobre ese episodio, que es el episodio de Petro en Manta. La visita que hizo Gustavo Petro a principios de junio o finales de mayo, ya no recuerdo bien, sorprendió a todo el mundo, hay que decirlo, yéndose para la posesión de Noboa, el nuevo presidente de Ecuador. Claro, sorprendió porque él había criticado esa elección. Claro, dijo que no era legal. Exactamente, que él no era el elegido y que se las habían robado y expuso una cantidad de cosas que no eran ciertas. Entonces sorprendió que llegara y que además hizo un desplante ahí en la posesión. Porque sí estuvo, él sí estuvo ahí. Pero hizo un desplante ahí, no fue como una visita como que ya estamos de amigos, no. Sí. Y luego se perdió. Desde ese momento, desde Ecuador empezaron a mandarnos mensajes. A mí me llegaron mensajes desde ese mismo fin de semana diciendo que qué extraño y que además se había ido para Manta. ¿Por qué les parecía raro que se fuera para Manta? Porque un periodista me dijo, es como si en México un presidente fuera y se fuera para Sinaloa. Es como ir a Miraflores, Guaviare, pues que es donde se ha concentrado la criminalidad. Sin mar, eso sí. Sin mar, porque digamos que esa puede ser la excusa que tiene Gustavo Petro, que allá es como un mar muy espectacular. De hecho, las mansiones que se ven, pues se ven muy bien. Sin embargo, nos lo venían diciendo desde entonces y de pronto se empezó a generar un rumor que uno no sabe hasta qué punto es un teléfono roto o hasta qué punto hay algo detrás. De todas maneras, este mismo jueves, la esposa del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, dijo que allá nadie entra sin permiso de la criminalidad, que difícilmente, no sé si es una exageración de la señora, pero la señora vive en Ecuador, pues es la esposa de un señor candidato, y dice que a Manta nadie entra sin que la criminalidad no dé su visto bueno. Hay que decir varias cosas de Manta, ¿no? Manta es una ciudad en el Pacífico y es un puerto muy importante en Ecuador, pero este fin de semana yo estaba de turno justamente y estábamos haciendo la nota y hice una búsqueda rápida en Google y cuando vos buscas te das cuenta que alias Fito tiene tentáculos de corrupción en varias entidades públicas de Manta y hay abiertas investigaciones, es decir, ellos están preocupados porque Fito en efecto maneja toda la ciudad. Hay que contarle a la gente quién es Fito, pero entonces démosle, Santiago, cuéntele a la gente quién es Fito porque es el personaje allí alrededor del cual se genera el rumor por el presidente Gustavo Petro.
Lo que pasa es que Ecuador ha empezado a vivir en los últimos años un poco lo que Colombia vivió en los 80s y los 90s con el narcotráfico. Se han generado unos grandes capos que tienen control sobre las cárceles, que han logrado corromper las instituciones públicas, que tienen control de las rutas, y eso indudablemente pues está relacionado con Colombia por la frontera, por Nariño, por el Cauca, por todo el suroccidente. Fito es como el Pablo Escobar ecuatoriano. De ese tamaño es este delincuente. Las autoridades finalmente lo lograron capturar en los últimos días. Después de la visita de Fito, Petro, después de la visita de Petro, que esa es una de las cosas Se que ha creía generado que el había ruido. sido un intermediario. Claro, porque Fito había estado buscando a las autoridades ecuatorianas como para tratar de entregarse voluntariamente. Finalmente lo capturan en un operativo que no esperaba, pero sí hay todavía dudas sobre una carta que recibió la embajadora colombiana en Ecuador, que supuestamente es de Fito, pidiendo garantías para su entrega y la intervención Claro. del gobierno colombiano. Que es ahí donde se generan muchas sospechas, porque ¿cómo así que viaja Gustavo Petro sin decirle al Congreso de la República, que realmente hoy por hoy es lo que más se le puede reclamar? Él debe informarle al Congreso de la República dónde viaja. Pero ya sabemos dijo que no hace estaba en caso, Quito, dijo que estaba en Quito, pero no contó que iba para Manta. Primero, va y justo hay una carta de por medio a la embajadora de Colombia de alias Fito diciendo que quiere tener garantías para su entrega, y luego capturan a Fito. Entonces, claro, las autoridades de Ecuador dicen, no, nosotros lo capturamos, él no se entregó. Entonces ahí quienes dudan ahí dicen que puede conectar todo, que efectivamente fue una entrega, que Como de lo que pronto se dice de Gustavo Otoniel, Petro por ayudó, ejemplo. pero que nadie quiere decirlo, porque dentro de Ecuador, así como en nuestra época era muy difícil que uno se entregaran con garantías, pues en Ecuador eso no suena bien y todos estarían tratando de cubrir ese pedazo de la historia, que es apenas un pedazo, ¿no, Santiago? Porque hay otra parte de la historia. Pues la otra parte es en dónde se quedó el presidente, porque eso todavía hoy seguimos sin conocerlo. Él, luego de la posesión en Quito, fue a Manta y se quedó ahí por más de 24 horas con toda la seguridad ecuatoriana que le estaba cuidando su esquema, y obviamente también la seguridad colombiana, pero había soldados, policías, y no se sabe todavía con exactitud en qué casa, de quién, si fue un contrato de presidencia o un alquiler, o si le prestaron la casa. Hubo muchas especulaciones al respecto, porque primero se dijo que él se había quedado en un condominio muy lujoso que se llama La Marina Blue, en el que un capitán de Manta tenía una casa, y el capitán de Manta fue asesinado 2 días después de que Petro estuvo ahí en un cementerio, el capitán Fernández Zapata. Pero lo que nosotros pudimos conocer con varios periodistas en Manta es que pues él no se quedó ahí, se quedó en una casa cerca de una playa en un sector que se llama Santa Marianita, una casa así de lujo, pero todavía no sabemos a quién corresponde, quién era el dueño y si hubo algún alquiler oficial. Y lo más curioso es que el presidente Gustavo Petro no ha respondido oficialmente qué era lo que estaba haciendo allá. Solamente respondió a un trino, precisamente, replicando un artículo nuestro, un artículo que creo escribió usted, Santiago, el que era sobre el lujoso condominio, la carta de alias Fito y demás. Y Gustavo Petro dice: en Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso allí, escribí ese domingo 25 unas 30 páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática. Terminé una parte en donde estudio la tesis del filósofo japonés, que es el que nos manda a leer, Saito, sobre el metabolismo en la lógica del capital de Marx. No, de pronto no lo voy a leer, de pronto paso. Me queda poco tiempo para escribir y aproveché ese domingo, que me gustó mucho. Si lo publican, puedo adelantarles algún capítulo. Bueno, mande el capítulo, porque si se lo ve manda, denso, se ve denso. Exacto. Se ve denso, pero bueno, se publica porque el capítulo, uno titula el capítulo que escribió Gustavo Petro en Eso Manta. para un 28 de Pero diciembre debe- está bueno El para leerlo. capítulo, no, en cualquier día, mire Pero ese de verdad título, que el sí. capítulo que escribió Gustavo Petro en Manta, eso se lo Deberíamos leo. responderle. No, lo lee uno, puede que uno lea 2 párrafos y de pronto ya después diga, esto está Aborte. complicado, porque entre Mars y el cambio climático, pues digamos, Hay un trecho. pero bueno. Pero todo se acomoda. Lo que creo es que sí lo podríamos publicar.
No, claro, es que no hay que responder porque de pronto manda, es que 30 páginas se nos lleva todo el periódico. Sería un especial el capítulo de Petro en Manta, pero lo hacemos, aquí somos abiertos a todo y sobre todo Gustavo Petro es muy importante, hay que darle el espacio. Entonces, bueno, ese es el capítulo, Santi. Lo que yo entiendo es que creo que se ha creado un rumor muy fuerte sin bases sólidas, sin pruebas sólidas contra el presidente Gustavo Petro. Uno puede de verdad creerle que se fue a escribir, un poco raro, pero era una zona bonita en el mar. El ministro de Interior de Ecuador dijo, él no ha salido de aquí, él no salió de su casa, probablemente estaba escribiendo el libro y viendo el mar, muy bonito. Esto puede ser cierto, todo eso puede ser cierto y de pronto todo lo demás la gente empieza a especular, le da la sensación que esto conecta con esto y terminan armando un cuento que sinceramente hoy por hoy no hay ninguna prueba. Nuestro último tema es una cosa que me ha parecido muy interesante. Es que siempre los periodistas y todo el país está viendo lo malo. Y pasó algo realmente impresionante en Medellín con este tema de la explotación sexual. Porque por primera vez se cogió como toda una cadena de explotadores que terminó con unas condenas ejemplarizantes. Una, la del gringo. Livingston. Cadena perpetua. Cadena perpetua en Estados Unidos. Al señor lo condenaron a cadena perpetua en Estados Unidos por lo que hizo en Medellín, por lo que había hecho en Medellín. Y con él, quien le conseguía a las niñas, que era alias Lili, pues que me imagino que llamaba Liliana, sí. Entonces le dicen alias Lili, alias Lili, que le consiguió... La proxeneta. La proxeneta 21 años de cárcel. Y la historia de esto es que esto es como de esas historias de CSI. Sí, exactamente. Detectivesca, sí. Porque entonces al señor lo cogen antes en toda esta nueva onda de, bueno, vamos a parar esto que están haciendo toda esta gente. Creo que tuvo que ver mucho cuando se les volaron los dos gringos. Claro, el gringo, Livingston, cuando se voló. Entonces se movieron a buscarlo. Medellín se contactó con una agencia muy especializada que es la Home Security Investigation y entonces a este señor antes de coger un avión lo cogieron y le dijeron muestre el teléfono y como allá sí tiene la gente que mostrar el teléfono, aquí si a uno le pide el teléfono lo tiene que mostrar. Ni por el berraco. El señor empiezan a encontrarle fotos y videos de niñas y los contactos y empiezan a desenredar la pita. Y llegan a Lili. Y vienen a Lili, que Lili además tenía todo el portafolio de niñas. Oiga, 19 años tenía, o tiene Lili. Lili tiene, ¿y qué tal? Incluso a la primita o a la sobrinita la tenía en el portafolio de... Y entonces se quedaba en el cuarto y todo. Y que el señor, lo que hemos descubierto en esta historia es todo lo que había detrás. El señor pagaba 300.000 pesos. Y un iPhone. Si quieres los vamos cuenta un poco, sí. Al origen de todo es el mediático caso de Timothy Adam Livingston, que fue el que se voló en marzo de 2024, después de que fue descubierto con dos menores de edad en un hotel del Parque Lleras. Esa persona se vuela después de un mal procedimiento policial, alcanza a huir al aeropuerto y se vuela. Medellín entra en contacto después de todo el escándalo que fue la huida de Livingston. Que en ese momento me acuerdo que los policías para defenderse decía que le habían mostrado cédulas de las niñas, pero que la gente no decía, veía las fotos, pero es que las niñas eran unas menores de edad. Claro, fue un error de la policía. Sí, claro, y terrible. que además manipularon la escena, no tuvo cadena de custodia. En todo caso, Medellín se contacta con las agencias de Estados Unidos, funcionarios del gobierno de Estados Unidos vienen acá y entrevistan a un montón de personas y resulta que aparece el nombre de Estefan Andrés Correa dentro de esta red de explotación sexual. Estefan Andrés Correa, empiezan a mirarlo y efectivamente en abril, esto fue marzo lo de Livingston, un mes después, abril del 24, sucede que él venía en un vuelo hacia Medellín. Después le registraron más de 45 ingresos a la ciudad desde 2022. En todo caso, en Florida, en el aeropuerto antes de venir, ya tenía una alerta con un sistema espectacular que se llama Angel Watch, que emite una alerta de posibles delitos sexuales y eso inadmite. Ahora sí que salida del país. No es antes, es acá entrando. Así como la tecnología, Increíble. cuando uno va por un lugar, le va mandando la publicidad. Entonces, a quienes tienen algún tipo de por la ubicación. antecedente,
Es una base de datos mundial que tiene el gobierno de Estados Unidos, la aplicación se llama Angel Watch, ya la aplica Migración Colombia y por eso han admitido a 111 extranjeros desde el año pasado. En todo caso, se le prende la alerta a Estefan Andrés Correa y efectivamente en control fronterizo, control migratorio, tienen el poder de decomisar o incautar los celulares. Y encuentran ahí 100 videos de niñas explotadas sexualmente en Medellín, hablan de 50 niñas entre los 11 y los 17 años, toda una depravación y absoluta. que además él tenía como dos proxenetas, una de ellas se llamaba Lina Marcela Velázquez Maldonado, que la acaban de condenar, tal vez no nos 21 habíamos años, dado cuenta, la 21 condenaron años. a 21 años de cárcel, y esta niña le conseguían niñas entre 9 y 12 años de edad. No, es una era una cosa... una decadencia absoluta. Sí, Es decir, cuando ustedes vean por allá en algún sitio a unos señores con unas niñas, por favor alerten. Nos toca alertar hay que decirle a todos. la policía, hay que Hay que llamar. alertar. 123, la línea 23 es la que se puede denunciar. En todo caso, el proceso empezó hace un año, duró poco, en una corte de Florida y lo acaban de condenar la semana pasada a cadena perpetua. La fiscalía había pedido cadena perpetua, la defensa después de que reconoció habían transado como por 40, 50 años. En todo caso, el juez federal lo acaba de condenar a cadena perpetua por todos los delitos de explotación sexual con más de 50 niñas o al menos 50 niñas desde 2022, que tiene 45 ingresos en la ciudad. Imagínese el caso de esta otra señora, Lina, la condenada a 21 años. Lograron probar que a ella le habían dado 300.000 pesos y ella había vendido su sobrinita de 11 años, su primita de 11 años, se la había vendido a un estadounidense. A la niña le dieron un iPhone, a ella le dieron 300.000 pesos y eso le costó 21 años de cárcel. Me parece ejemplarizante. Y ojalá todo el mundo supiera y se reprodujera que no hay impunidad en este tipo de delitos tan A eso se atroces. suma un caso horrible que publicamos la semana pasada de una condena o de una judicialización, todavía no condena, de una mamá y una hermana mayor por llevar a la niña, a la hija y a la hermanita a una red de explotación sexual y de pornografía infantil con una red de franceses en varios municipios de Antioquia. Es decir, este caso lo que revela es que hay una red de explotación sexual en la que participan los familiares, que es lo más triste y lo más doloroso, porque los mismos familiares son los que se prestan para que exploten los niños, niñas y adolescentes en estos casos horribles. Luzma, las cifras son que en este momento hay otros 2 procesos con extranjeros en Estados Unidos que pueden llegar incluso a la cadena perpetua de Estefan Andrés Correa, que es un ecuatoriano estadounidense el que hablábamos, otro también en Florida y otro en Phoenix. Pero además hay 41 extranjeros inadmitidos y 14 extranjeros más investigados. Están siendo investigados por delitos sexuales contra menores. Pues solo basta decir que me parece importante reconocer la tarea que está haciendo el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y el alcalde Federico Gutiérrez, porque los dos han contactado a las agencias de Estados Unidos, estuvieron en el juicio, Manuel Villa estuvo en el juicio, participando de él, el que le dieron la cadena perpetua. Eso y todos estos datos que da Juan Diego muestran que hay una acción, porque llevábamos unos años en los que todo el mundo, las autoridades y todos veíamos lo que pasaba y nadie hacía nada. Entonces esto es, ojalá sirva de lección para todos los demás. Yo creo que es la primera vez que empezamos a ver acciones de verdad frontales en contra de esto, porque durante 4 años nosotros publicamos acá como en 2021 a finales esto de el burdel a cielo abierto en Medellín, no se hacía nada, lo único que se hizo fue el abrazo al Parque Lleras, pero no habían de verdad acciones contundentes en contra de los proxenetas y esta explotación sexual de menores, y ahora estamos viendo condenas. Claro, hay que publicitar eso, es decir, la advertencia es clara, hay una cadena perpetua ya por explotación sexual en Medellín. Y 21 años de cárcel por las proxenetas que venden por 300.000 pesos a sus primitas. Bueno, hasta aquí. Siento mucho lo del Medellín, me sentí que le eché la sal. No, Medellín es al lado. Es más, hay un meme que me gustó mucho y es, Medellín hizo lo imposible, desacreditó la ruda.
Oíste, porque es que es increíble ese gol de Rodallega, ¿no? No, es que decir, lesionado. es que a uno le haga un gol un cojo en una final. Es decir, es que Es eso no- mucha sal. ya, la Pero, tapa, pero la es que me tapa, pareció la tapa que del los del Congolo. Medellín se fueron a condolerse con él, ay, Rodalleguita. Y entonces Rodalleguita los hablando y Rodalleguita llegó y se les metió el No, gol. esto es Bueno, me totalmente pareció muy triste increíble. porque el Medellín era otro Medellín hasta esa final. Él empezó jugando bien y luego se vino abajo. Era el campeón, pero no lo logró. No le dio. Lamento mucho haber hecho un mal pronóstico. Una porque- mufa que llaman. la Eso que yo había mufa. tocado madera, pero bueno, no sirvió ni no la sirvió madera, ni ni la- la ruda, ni nada. Bueno, esperemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Desde el periódico El Colombiano de Medellín les hablamos Daniel Rivera, editor general, Juan Diego Ortiz, editor de Metro, y Santiago Ángel desde Bogotá, nuestro editor de política, y Luz María Sierra, que les desea que tengan un fin de semana increíble.